Dios los bendiga, hermanos. Aquí estamos como cada viernes con este estudio bíblico, recordando que le íbamos a dar seguimiento a la segunda parte acerca de dónde, cuándo, cómo, por qué pueden ser bautizados. ¿Dónde debemos de ser bautizados? Pues donde hay agua. Le dijo aquel seguidor de Jesús, Felipe, le dijo: ¿qué impide que yo sea bautizado? Aquí hay agua. Y descendieron el río y fueron bautizados. ¿Cuándo es cuando una persona debe de bautizarse? Pues cuando creen en el Señor Jesucristo. Creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Y cómo debes de bautizarte? Debo de bautizarme siguiendo el ejemplo de Jesús. El Señor fue bautizado en el río de Jordán y fue bautizado por inmersión. En este viernes queremos reconocer y darle la gloria al Señor porque el domingo pasado tuvimos el servicio en la casa del Señor y estuvimos cantando y orando que el Señor mandara lluvia, y pues Dios mandó lluvia. Qué bendición es que nosotros podamos pedirle algo al Señor y el Señor haga la obra. Bueno, en esta tarde quiero que leamos un poquito la escritura. Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Promesa del Señor, que nosotros sigamos al Señor, y si vivimos bajo la sombra del Omnipotente, siempre estaremos protegidos por Él. Vamos a orar. Señor, oramos y bendecimos tu nombre porque eres bueno. Señor, recordamos a las personas que han estado luchando con su salud y oramos, Señor, para que tú nos dirigas, para que tú nos prepares. Estamos viviendo en tiempos finales. El Señor Jesucristo viene pronto. Él viene por su iglesia y nosotros como iglesia tenemos que estar preparados para honrarlo, adorarlo, servirle, mientras Él viene, cumplir con ese mandato divino que Él nos ha dejado de llevar el Evangelio a toda criatura. Gracias, Señor, te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Nosotros queremos recordar que el Señor nos formó, nos estableció en esta tierra con un propósito. Y nuestra declaración de propósito, la razón de nuestra existencia, tiene que ver algo que tenemos que entender nosotros bien claro. ¿Cuál es el propósito de Dios en nosotros en este mundo? ¿Cuál es el propósito de nuestra iglesia, nosotros como iglesia en este mundo? ¿Cómo podemos nosotros resumir o con qué palabras podemos expresar el propósito de nuestra existencia? En primer lugar, creemos que nosotros hacemos un gran compromiso con Dios. Hay personas que no les gusta hacer compromisos, pero el compromiso es una señal de seriedad, es una señal de responsabilidad, es una señal de disciplina, es una señal de establecerse. El gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento que el Señor nos dejó? Aquí en Mateo 22:37, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. El gran mandamiento es que nosotros podamos amarnos unos a otros. El segundo mandamiento y la gran señal es la gran comisión. ¿Qué mandato nos dejó el Señor Jesucristo en Mateo 28, 19 y 20? Jesús dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Tenemos que hacer ese pacto. Tenemos que obedecer ese gran mandamiento. Tenemos que entender que hay una gran comisión y tenemos nosotros como iglesia que producir ese espíritu de compromiso, de alabanza, de adoración. ¿Qué es lo que podemos entender cuando hablamos de amar a Dios con todo nuestro corazón? Esta es una forma de expresar nuestra adoración. Amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué representa esto? Estamos hablando del ministerio que el Señor nos ha dejado. Cuando el Señor nos habla de ir y hacer discípulos, esto es una manera de llevar las buenas noticias, es una forma de evangelismo. Y cuando el Señor nos da el mensaje que les enseñemos todas las cosas que Él nos ha mandado, esto es hacer un discipulado. Esto es un nuevo amanecer que existe en la iglesia del pueblo, para celebrar la presencia de Dios en adoración, para demostrar el amor de Dios a través del ministerio, para comunicar la palabra de Dios a través del evangelio y para educar al pueblo a través del discipulado. El Señor de muchas maneras nos está haciendo sentir la razón por la cual existimos. ¿Cuál es la razón por la que existimos en esta tierra como iglesia, como personas, como familia, como hijos de Dios? Existimos para celebrar la presencia de Dios, para adorar a Dios, para expresarle a Dios nuestro amor. La Biblia dice en Mateo 4:10, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En Juan 4:23 y 24 dice, el Padre busca a tales que le adoren, y es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Es muy importante la expresión que nosotros podamos tener hacia Dios. Pero una de las señales más grandes es poner a Dios en primer lugar. Adorarle a Él, servirle a Él de todo corazón. Tenemos que entender que el Señor nos está hablando y Él quiere verdaderos adoradores que le adoren, dice, en espíritu y en verdad. Hay muchas expresiones en que nosotros podemos tener adoración al Señor. Cuando nosotros cantamos es una forma de expresar. Cuando nosotros hacemos un compromiso con Dios, como en Romanos 12:1-2 dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino antes transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Indudablemente que el Señor nos está dando toda la oportunidad donde nosotros podamos expresarle nuestro amor, nuestro sentimiento. Cuando leemos aquí en el Salmo 95, en el verso 6, dice la Escritura, venid y adoremos, y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. ¿Que nos arrodillemos delante de quién? ¿De las estatuas? ¿Que nos arrodillemos delante de quién? ¿De las personas que están en huelga? ¿De las personas que están proclamando persecución, división, separación? ¿Que nos hinquemos a adorar a quién? La Biblia dice claramente, porque nosotros somos llamados por Dios para que nosotros nos postremos y le alabemos a Él solamente. Dice aquí en el verso 6, venid y adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de quién? De Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado, y somos ovejas de expresarle nuestra adoración al Señor es cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor. Debemos estar atentos cuando Dios habla. Cuando la Biblia habla, nosotros callamos. Otra de las formas de expresar nuestra adoración a Dios es a través del bautismo.
obedecer el mandato del Señor Jesucristo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Esa es una forma de adorar al Señor. La otra forma es también expresando en la meditación. Estemos rumiando, comiendo, escuchando, recibiendo, meditando, conviviendo, compartiendo la palabra del Señor. Y una de las cosas más importantes es tener compañerismo, tener comunión, compartir con nuestros hermanos. Ese es el estilo de la iglesia del pueblo que estamos optando nosotros en este gran mover de su espíritu. Tenemos nosotros en nuestro corazón el deseo de estar celebrando constantemente esa bendición, esa grandeza que el Señor nos da a través de la adoración. ¿Cómo podemos nosotros tener esta celebración? Bueno, la Biblia nos dice aquí en el libro de los Salmos, en el 122, en el verso 1, dice la Escritura: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. El estilo de adoración es que tenemos que estar contentos de ir a la casa del Señor. Debemos estar contentos, presentarnos ante su presencia. Es un error y una mentira del diablo que nosotros no podemos adorarle, que no podemos orar por los enfermos, que no podemos cantarle, que tenemos que estar separados, tapados de la boca. Dice la Biblia que en Cristo somos nuevas criaturas, que somos llamados a ser libres, y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. No tenemos por qué someternos a las condiciones del hombre, porque mayor es el que está en nosotros. Y dice la Biblia que al Señor tu Dios, a Él solo adorarás. Y tenemos nosotros que entender la razón por qué Él espera de nosotros, que nosotros nos convirtamos en verdaderos adoradores. Existimos nosotros para comunicar la palabra de Dios. Existimos para llevar las buenas noticias. Efesios 3:10 dice la escritura, todo esto es para que ahora sea dado a conocer por medio de la iglesia la multiforme sabiduría de Dios. Todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación. Pero ¿cómo van a invocarle si no han creído en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les anuncie el mensaje? Dice Romanos 10, 13 y 14. Nosotros somos llamados para llevar este mensaje. ¿Por qué razón nuestra iglesia debe entonces de creer en esa palabra que el Señor nos ha dejado? El Señor lo ha mostrado, y la razón de que nosotros podemos creer es porque Dios ama a las personas. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios ama a la gente. Dios ama a las personas. En 2 de Pedro 3:9 dice el Señor es paciente para con nosotros, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor ama a la gente, el Señor ama a tus hijos, el Señor ama a tus padres, a tus familiares. Necesitamos estar nosotros orando al Señor, proclamando que se arrepienten, que cambien de dirección, que busquen al Señor mientras puede ser hallado, porque los tiempos son cortos, porque las señales del fin se acercan, porque el Señor quiere que estemos preparados. Dios ordena que nosotros llevemos este mensaje. ¿Y en qué forma vamos a ir a llevar este mensaje? En el libro de Lucas 14:23 dice la palabra: ve por los caminos y por los callejones y exígeles a que entren para que mi casa se llene. El Señor nos está llamando para llevarlos a la casa del Señor. Gracias al Señor porque Él es bueno. Tenemos la oportunidad de nosotros seguir con este mensaje. El próximo viernes vamos a darle seguimiento, pero es un tiempo para que nosotros oremos y pensemos en nuestros familiares. Señor, alabamos tu nombre y te bendecimos. La promesa del Señor es que crea uno y toda la familia va a creer. La promesa del Señor es que llevemos las buenas noticias y de predicar el Evangelio a toda criatura. Señor, oramos por las personas que no han sido salvas y úsanos como testigos, como verdaderos cristianos, para llevar estas buenas noticias. En el nombre de Jesús oramos.
Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo viernes aquí en la Iglesia del Pueblo de Melissa, Texas. Dios les bendiga, hermanos.